todo lo que importa fui hijo único. Hubo un hermano una vez, pero nunca lo vi, aunque vivió varios años. Mi padre, un procurador o agente legal escocés, y muy escocés por cierto, se dedicó pronto a convertirse en abogado litigante inglés y, como suele ocurrirles a los escoceses, fue nombrado juez del Tribunal Superior cuando apenas llegaba a la mediana edad. En el tribunal era imponente. Desde el principio, Cady, mi niñera, me llevaba una vez cada 10 días a la galería pública para contemplarlo y escucharlo durante unos 40 minutos. Si yo hacía el más mínimo movimiento o gemido, se me devolvía sutil pero eficazmente, en esa y en todas las demás ocasiones. Los jueces de hoy no son ni mejores ni peores que mi padre, pero son diferentes. En casa, mi padre, apenas visible, era como un espectro con una voluntad y un poder que nadie disponible podía resistir. Esa voluntad y ese poder perduraban intactos cuando mi padre no estaba en casa, lo cual, por la naturaleza de las cosas, era la mayor parte del tiempo. Además del tribunal y del despacho, estaban el club y el club de escenas, el gremio y la sociedad de historia militar, a los que mi padre asistía con dedicación y sacrificio. Con igual regularidad, practicaba el culto a la defensa personal, en varias ramas distintas, y con poca atención a su edad. Era anciano de una iglesia escocesa, en un suburbio de Londres, a cierta distancia de donde vivíamos, presidió varias comisiones reales sucesivas, hasta que un día renunció a su presidencia en un ataque de principios y nunca más fue invitado. Tras su muerte, me di cuenta de que otro centro de su interés había sido un club de diferente índole, uno muy costoso y sofisticado. No hace falta que diga cuán falso es que los escoceses sean tacaños en todo. Le tenía terror a mi padre. Temía casi todo, pero no había nada que temiera más que encontrarme con mi padre o captar hilos de sus murmullos intermitentes en los pasillos y armarios. Vivíamos en una casa enorme en el centro de Belgravia. Ningún juez podría permitirse un establecimiento así hoy en día. Además, estaba la casa familiar de Pollaporra, modesta, incómoda y muy remota. Nuestra ascendencia era meramente legal y comercial, aunque esas palabras tienen mucho más poder en Escocia que en Inglaterra. En Escocia los logros se prefieren a los encantos de niño, nunca me llevaron a Pollaporra. Nunca fui allí hasta mucho más tarde, en 2 ocasiones, como revelaré. También le tenía miedo a Cuddy, propiamente la señorita Hester Macferrier, y no menos cuando divagaba, como hacen las mujeres escocesas, sobre las inmensas cantidades de caza y pesca recolectadas en Pollaporra por nuestros antepasados y sus conocidos afines. A menudo enfatizaba lo fría que era la casa en todo momento y lo lejos que estaba de un camino pavimentado. Solo los elegidos podían morar allí, según se entendía, pero había algunos que nunca soportaban irse y que de hecho derramaban lágrimas al verse obligados a hacerlo por el avance del invierno. Cuando había nieve en el suelo, la casa no podía visitarse en absoluto, ni siquiera por el administrador de la finca, que vivía junto al lago marino y cuyo nombre era Mason. Cuddy tenía sus propios métodos para forzar la atención de cualquier niño hacia cada detalle que ella quisiera impartir. No recuerdo un momento en el que no supiera de la existencia de Mason. Era precisamente el hombre que una niñera escocesa pondría como ejemplo. Se entendía que a mi padre le disgustaban los casos penales, los cuales, como teórico y técnico legal avanzado, miraba con desprecio. Variaba la toma de notas en esos momentos dibujando él mismo caricaturas relámpago de las figuras en el banquillo de los acusados a su izquierda. Las caricaturas terminaban enmarcadas, 30 o 40 a la vez, tras lo cual Haverstone, el hombre de los recados, pasaba más de una semana colgándolas en diferentes lugares de nuestra casa, según instrucciones precisas escritas por mi padre con mucha antelación. Cualquiera que supiera leer podía, en cualquier momento, leer cada palabra que mi padre escribía, a pesar de los millones de palabras que tenía que asentar por deber. La mayoría de los otros cuadros en nuestra casa eran grabados según Landseer, Millais y Patton. Generaciones de tías y tíos escoceses también habían contribuido con obras de arte propias, minuciosas y lúgubres. Le tenía miedo a Haverstone debido a sus desfiguraciones y a su enorme tamaño. Solía alejarme de puntillas cada vez que oía su respiración. Nunca me importó ni me atreví a preguntar cómo había llegado a estar tan marcado. Quizás mi idea de su volumen era una ilusión familiar de la infancia.
Apenas lo sabremos, ya que Haverstone, un día después de mi 7º cumpleaños, cayó desde un puente ferroviario a la carretera principal que pasaba por debajo y fue destruido por un camión Caddy, miraba a Haverstone con desprecio y nunca dejaba de afirmar que mi padre lo empleaba solo por lástima. Nunca supe qué hacía en el puente ferroviario, pero más tarde me enteré de la existencia de un enorme hospital mental cerca de allí y saqué conclusiones obvias. A mi madre la adoraba y veneraba. Para bien o para mal, uno conoce las palabras de Stendhal. Mi madre era una mujer encantadora y yo estaba enamorado de mi madre. Quería cubrir a mi madre de besos y deseaba que no hubiera ropa. Ella también me amaba apasionadamente. Me besaba y yo le devolvía esos besos a veces con tal pasión que ella tenía que dejarme. Así fue conmigo y, como con Stendhal, así fue la secuela. Mi madre era muy morena, más oscura que yo y muy exótica. Debo suponer que solo el frenesí de la lujuria escocesa llevó a mi padre a casarse con ella. En tales momentos, algunos escoceses pierden el control sobre cualquier otra consideración, de una manera que nunca he notado entre los ingleses. Para entonces el arrebato de mi padre había pasado hacía mucho. Al menos no se entrometía con nosotros, como hizo el padre de Stendhal. Estoy seguro de que los celos eran muy prominentes en mi padre, pero tal vez desdeñaba mostrarlos. Simplemente se mantenía alejado de su esposa por completo, al menos hasta donde yo podía ver. Y yo veía la mayoría de las cosas, aunque enfrentaba pocas de ellas y no reconocía ninguna. Día tras día, noche tras noche, yacía durante horas en la gran cama de mi madre, con mi cabeza entre sus pechos y mi lengua suavemente extendida, como en la infancia. La habitación estaba perfumada, la cama estaba perfumada, su camisón estaba perfumado, ella estaba perfumada. Para un niño eso establecía la idea del cielo. ¿Quién quiere otro? El cuerpo de mi madre, además de ser tan oscuro, era más suave en todas partes que el de cualquier otra persona y más dulce que cualquier cosa meramente física y fugaz, diferente y superior en todo sentido, su rico cabello oscuro, perfumado por sí mismo, caía a mi alrededor, como en Oriente. No había vida social en nuestro hogar, ni conocidos de visita, ni conexiones familiares, ni charlas. Mi padre se había separado de su propia gente por su matrimonio. Mi madre no amaba a nadie más que a mí. Estoy seguro de eso. Yo estaba en posición de saberlo. Las únicas visitas eran su peluquero, su modista, su zapatero, su perfumista, su fabricante de lencería y quizás uno o dos más de ese tipo. Mientras la esquilaban, perfumaban y probaban, yo me sentaba en silencio en el rincón sobre un pequeño puff gris. Ninguna de las visitas parecía objetar. Conocían el mundo y cómo era, y cómo pronto sería para mí. Se contenían. Yo estaba allí hiciera lo que hiciera mi madre, sin excepción. Caddy me arrastraba a intervalos para tomar aire fresco, pero no por mucho tiempo. Podía ver por mí mismo que Caddy, casi familiar con mi padre, le tenía miedo a mi madre. Nunca supe por qué, y estoy lejos de estar seguro ahora, pero me alegraba del hecho. Fue la circunstancia clave que transformó el potencial de una desdicha absoluta para mí en una absoluta dicha temporal. Mi madre me enseñó todo lo que sé que importa, sonriendo y riendo y abrazándome y recompensándome, de modo que siempre fui la precocidad encarnada, tanto en conceptos como en dignidad e idiomas. Desafortunadamente, mi madre a menudo estaba enferma, comúnmente durante días, a veces durante semanas. ¿Y quién estaba allí para cuidarla, aparte de mí, que no podía hacer nada, incluso si hubiera algo que otros pudieran haber hecho? Mis lecciones cesaban por un tiempo, pero tan pronto como era posible, o antes, se reanudaban valientemente. Más tarde, deambulé por otros lugares de educación, defendiéndome lo mejor que pude, y no sin éxito tampoco, y de lo que necesitaba, aprendiendo lo que podía. No fue mi padre quien me despachó. Él me miraba sin interés ni expectativa. Para él yo era el recordatorio perdurable de la debilidad de una temporada. El cuidado final de mí recayó en los fideicomisarios, como a menudo ocurre en Escocia, aunque solo una vez los vi como individuos. Y apenas incluso entonces, porque la tarde estaba nublada y todas las luces eran débiles,
por alguna razón que olvido. Antes de toda esa educación formal, me había encontrado con la mujer en la escalera. Este episodio breve y casi ilusorio fue el primero de los 2 puntos de inflexión en mi vida y sospecho que el más importante. Había estado jugando en el rellano fuera de la puerta de la habitación de mi madre. No sé cuánto tiempo llevaba enferma esa vez. Temía contar los días y nunca lo hice. Estoy seguro de que fue más tiempo que en varias ocasiones anteriores. Estaba alarmado, como siempre, pero no especialmente alarmado. Mi madre había sido decisiva para que me regalaran un tren, un equipo de magia y un juego de química. Esas eran las cosas que se suponía que les gustaban a los niños pequeños. Mi padre debería haberme regalado soldados fuertes y armas, posiblemente un bate de críquet en miniatura, pero preciso. Sin embargo, nunca me dio nada, ni habló en absoluto en nuestra casa si podía evitarlo, excepto en ocasiones impredecibles consigo mismo, memorablemente, como te he insinuado. Dominé las ilusiones simples y me gustó el equipo, pero no tenía a nadie a quien asombrar. Incluso mi madre prefería abrazarme a que yo sacara el as de espadas o un pequeño conejo blanco de su suave boca. Los efectos químicos, gas de cloro y aire líquido nunca los dominé en ese momento, ni deseé hacerlo. El tren me encantaba, no hay otra palabra, aunque era muy miniatura. Ni escala 1 en aquellos días, ni escala 0, sino algo más pequeño que 00. El único tren con la librea real de Baviera de antes de la Primera Guerra Mundial tintineaba alrededor de un círculo perfecto, pero en el camino atravesaba un túnel con 2 vacas pintadas encima y una oveja pintada, y pasaba por 2 estaciones separadas, donde tanto los pasajeros como el personal estaban pintados en las paredes de hojalata y todos los letreros estaban en gótico. Ese día había dejado de jugar debido a los latidos de mi corazón, pero había logrado guardar todo en las cajas. No necesité que me lo ordenaran para hacer eso, y nunca lo había necesitado. Estaba a punto de arrastrar el montón escaleras arriba, lo cual para entonces podía hacer perfectamente bien. Escuché el enorme reloj del vestíbulo dar las 3:30. El reloj venía de pollaporra y llegaba hasta el techo. Miré mi reloj de pulsera al escucharlo. Siempre hacía eso. Era a finales de otoño, justo antes de Navidad, pero aún no oficialmente invierno. No hay nada en este mundo que conozca mejor que exactamente qué día del año era. Está escrito para siempre en el aire ante mí. Mis oídos se agudizaron por estar siempre escuchando. A menudo, donde quiera que estuviera, incluso en lo más alto de la casa, esperaba inmóvil a que el enorme reloj diera la hora, para que el estruendo no me tomara por sorpresa, pero la mujer que ascendía estaba sobre mí antes de que yo hubiera escuchado una pisada. Admito que todas las alfombras eran de las más gruesas, Bruselas y Wilton. A menudo escuchaba pisadas, no obstante, especialmente el paso extrañamente desigual de mi padre. No creo haber escuchado a la mujer hacer un sonido de principio a fin, pero el fin estaba muy cerca del principio. Había subido las escaleras, yo sin duda, aunque yo no había oído ni visto nada, porque para cuando la observé, todavía estaba a 2 o 3 escalones de la cima del tramo. Era una escalera ancha, pero ella ascendía de una manera muy curiosa, mucho más lejos de la barandilla de lo necesario y mucho más cerca de la pared, y con la cabeza y la cara realmente vueltas hacia la pared. En ese punto sí escuché algo. Oí a alguien cerrar la puerta principal abajo, la cual no se podía ver desde donde yo estaba. Me sorprendió no haber oído abrir la puerta, ni las palabras de consulta y precaución. Recuerdo mi sorpresa. Todos estos sonidos eran inusuales en nuestra casa en ese momento. Sentí el aire frío que la mujer había traído consigo de las calles y plazas de diciembre, y un cierto olor a frío, pero nunca se volvió hacia mí ni una sola vez. Podría haber sido perfectamente inconsciente de mi presencia, pero yo observaba cada uno de sus movimientos. Tenía el pelo negro, fino y lacio, vestía un tartán sucio rojo y azul de algún tipo, muy ajustado. Yo estaba, por supuesto, acostumbrado a las imágenes de gente con tartanes. Los zapatos de la mujer estaban agrietados y eran muy inadecuados para el aguanieve de afuera. Se movía con pasos cortos, y a través de la alfombra dejó un fino rastro de humedad, aunque yo sabía que no estaba lloviendo. Era una de las cosas que siempre sabía. Todo en la mujer era del tipo que los niños temen y detestan particularmente.
Las mujeres, cuando dan miedo, son para los niños enormemente más aterradoras que cualquier hombre u hombres. Creo que estaba demasiado asustado incluso para retroceder. Mientras la mujer pasaba tambaleándose, me quedé allí con mis cajas al lado. Mi idea de su movimiento fue que tenía alguna dificultad con él, pero se sostenía por una necesidad extrema. Tal vez esa es una fantasía que solo se me ocurrió más tarde. Nunca tuve ninguna duda sobre a dónde iba la mujer, pero, aún así, fui incapaz de moverme o hablar o hacer nada en absoluto. Mientras atravesaba los pocos metros del rellano, extendió su brazo derecho y su mano mugrienta desde fuera de su tartán, la mano y el brazo más cercanos a mí, todavía sin girar la cabeza en ningún grado, en un instante y aparentemente sin mirar, abrió la puerta de la habitación de mi dulce madre, pasó adentro y cerró la puerta tras de sí. Supongo que es innecesario que diga que cuando mi madre estaba enferma su puerta nunca estaba cerrada con llave, pero tal vez no sea innecesario. Yo mismo nunca entraba en esos momentos. Mi madre no podía soportar que la viera cuando estaba enferma. No había nadie comprensivo a quien pudiera correr llorando y gritando. En tales asuntos, los niños están muy influenciados por las facilidades disponibles. Para mí solo estaba mi madre, y de hecho creo que podría haber entrado tras la mujer, aunque no con valentía. Sin embargo, antes de que pudiera moverme en absoluto, oí el paso pesado y familiar de Cady subiendo la escalera detrás de mí mientras yo miraba la puerta cerrada. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó Cady. ¿Quién era esa?, pregunté. ¿Quién era quién?, me devolvió la pregunta Cady. ¿O qué? La mujer que ha entrado ahí, Chist. Ya es hora de que estés en la cama con la Navidad tan cerca. No era Papá Noel, grité. Me atrevo a decir que no, dijo Cody, porque no era nadie. Lo era, Cody, lo era. Entra y mira. Me parece que Cady se detuvo ante eso por un momento, aunque puede que solo haya sido mi propio corazón el que se detuvo. No hubo diferencia. A la cama, hombre, dijo Cady. Estás sobreexcitado y todos sabemos dónde termina eso. Huelga decir que me fue imposible dormir, ni en la oscuridad ni en la luz. La elección siempre se me dejaba a mí, lo cual tal vez era inusual en aquellos días. Oí las horas y las medias horas durante toda la noche, y a la 1 o las 2 el paso irregular de mi padre, siempre como si estuviera esquivando algo o a alguien imperfectamente visto, y sus murmullos y farfulleos periódicos mientras caminaba pesadamente. Todo era profundamente perturbador para un niño, pero debo reconocer que para entonces estaba razonablemente acostumbrado a la mayor parte de ello. Una explicación era que no tenía comparaciones disponibles. Hasta donde yo sabía, toda la gente se comportaba como los de mi casa. Es mi opinión adulta que muchos más, de hecho, se comportan así de lo que comúnmente se supone, o al menos se reconoce. Aún así, esa noche debió resultar excepcional para mí, porque cuando Cady vino a llamarme por la mañana, descubrió que yo también estaba enfermo. Los niños, como los adultos, tienen enfermedades que es absurdo categorizar. La mayoría de las enfermedades, quizás todas, son principalmente un colapso o colapso parcial de la personalidad. Me atrevo a decir que un nombre para esa dolencia mía en particular podría haber sido en aquellos días fiebre cerebral. No estoy seguro de que se permita seguir considerando posible la fiebre cerebral. Estoy seguro de que mi dolencia particular continuó durante semanas y que cuando se me consideró una vez más capaz de encontrar sentido a las cosas, supe que mi madre estaba muerta y de hecho enterrada hacía tiempo nadie quiso decirme dónde. Además, entendí que no había ninguna lápida. Unas 4 semanas después de eso, o así me parece ahora, pero tal vez fue más tiempo, me dijeron que mi padre proponía volver a casarse, aunque requería el consentimiento de los fideicomisarios. Un juez no era más que un hombre en lo que concernía a los fideicomisarios, un hombre dentro del alcance de su propio acuerdo y nombramiento. Así fue como adquirí a mi madrastra, né señorita Agnes Emily Fraser, pero en ese momento viuda, la señora Johnny Robertson de Bulk. A ella los fideicomisarios no pusieron objeción, al parecer. Sigo sin tener idea de por qué mi padre se casó con Agnes Robertson o por qué se volvió a casar en absoluto. No creo que pueda haber sido el motivo que impulsó su matrimonio anterior. Por todo lo que, desde su muerte,
He aprendido de sus costumbres, la noción parecería absurda. Era cierto que la dama tenía riqueza. Al final los fideicomisarios admitieron tanto, y que gran parte estaba en la Burmah Oil, dudo que esta fuera la respuesta tampoco. No creo que más dinero pudiera haber ayudado mucho a mi padre. No estoy seguro de que para entonces algo pudiera haberle ayudado. Esto se confirma por lo que le sucedió, convencional, en cierto modo, como fue. Además, el matrimonio me pareció no hacer ninguna diferencia en su vida diaria. El estrado, el despacho, el club de cenas, el gremio, la sociedad de historia militar, las clases de defensa personal, la iglesia, o, estoy seguro, a esas otras indulgencias. La mayoría de las noches continuaba reflexionando y gritando a ratos. Yo todavía me alejaba de puntillas rápidamente, y si era posible me escondía cuando oía su paso. Rara vez veía a mi madrastra, aunque por supuesto no digo que nunca lo hiciera. Di por sentado que su actitud hacia mí era al menos una cosa que compartía con mi padre. Eso parecía natural. Me resultaba difícil ver qué más tenía ella oportunidad de compartir. Había sido, por supuesto, siempre Cady, a quien yo estaba principalmente obligado por la información sobre los hábitos y movimientos de mi padre, en la medida en que ella los conocía. Cady era mucho menos informativa sobre mi madrastra. Un aspecto nuevo de mi propia vida fue que mis lecciones habían cesado. Creo que durante más de un año no tuve nada que hacer más que mantenerme fuera del camino y jugar, en la medida de lo posible. Ahora parecía no haber visitas en absoluto, y ciertamente no perfumistas y diseñadores de lencería. Sin duda el círculo de mi madrastra estaba enteramente en Escocia, y probablemente al norte del canal de Forth y Clyde no le habría resultado fácil crear un círculo completamente nuevo en Belgravia. Supongo que hubo dos razones por las que sufrí menos de lo que podría haber hecho por los aspectos insatisfactorios de mi situación. La primera fue que difícilmente podía sufrir más de lo que estaba sufriendo por la muerte de mi dulce madre. La segunda razón fue mi sospecha de que cualquier otra vida en la que pudiera embarcarme sería aún más insatisfactoria. Al final los fideicomisarios intervinieron, como he dicho. Pero antes de eso, Cudi tuvo algo que impartir, por fin, sobre mi madrastra. Me dijo que mi madrastra bebía. Eso le impedía, me informó Cady en un estallido de chismes, aparecer en público muy a menudo. Así fue exactamente como lo expresó Cady, con un brillo o un destello o cual sea la palabra escocesa para tales intimaciones adicionales. Entendí que mi madrastra rara vez se vestía siquiera, o permitía ser vestida por Cady. Una cosa que no me dijeron y que no sé positivamente es si la pobre señora bebía tanto como esto antes de su segundo matrimonio. Es justo para ella decir que el difunto Johnny Robertson solía ser descrito como un bribón o un canalla. Ciertamente, la condición actual de mi madrastra era algo que habría tenido que ser ocultado por todos en la medida de lo posible en ese momento en Belgravia, y con su marido siendo un juez del Tribunal Superior. En cualquier caso, después de que los fideicomisarios me llevaran y me enviaran a una escuela eminente, comencé a escuchar cuentos. Al principio golpeaba a quienes me los lanzaban y escupían. Descubrí una nueva fuerza en el proceso. Al igual que la base, por usar la palabra favorecida, proporcionada por mi madre, me permitió hacerlo mejor que la mayoría en clase, no tanto por saber más como por usar mayor imaginación e ingenio, cualidades que cuentan incluso en la rivalidad entre escolares. Las burlas y mofas cesaron, y entonces comencé cautelosamente a indagar sobre los hechos. La escuela era del tipo al que asistían muchos, que realmente saben tales cosas. Aprendí que mi padre también llevaba mucho tiempo bebiendo, y era proverbial por ello en los condados y los clubes. Sin duda también en las cárceles, a pesar del disgusto de mi padre por la jurisdicción penal. Una mañana Jesperson, que era hijo de un exministro laborista y bastante amigo mío, me trajo The Times para que pudiera ver las noticias antes que los demás. Leí que mi padre había tenido que ser retirado de su tribunal y enviado a tratamiento. The Times parecía pensar que si el tratamiento no tenía éxito, él podría considerar apropiado retirarse. Había un resumen de los casos que había presidido desde una edad tan inusualmente temprana, algunos de ellos habían contado con mi asistencia, por fugaz que fuera, y una referencia a su popularidad casi universal en la sociedad principalmente masculina. Para entonces, estaba en posición en la escuela de desquitarme de cualquier disgusto que pudiera sentir con tantos otros chicos como quisiera.
pero era demasiado introspectivo para una liberación tan fácil, y en su lugar comencé por primera vez a leer la Divina Comedia. No hubo nada particularmente inusual en lo que le había sucedido a mi padre hasta entonces, pero el tratamiento parece, por lo que uno puede decir, haber sido la prueba concluyente, de modo que murió un año después en un hospital mental, como el pobre Haverstone, aunque no en el mismo. Mi padre regresó en espíritu a su empapado y pintoresco desierto, y está enterrado en el cementerio de la iglesia a 4 o 5 millas por un camino muy áspero desde Pollaporra. Fue la primera instrucción en su testamento, y los fideicomisarios la acataron como asunto de urgencia hasta el último detalle. Yo mismo no pude asistir al funeral, ya que estaba abatido por una epidemia escolar, aunque para entonces estaba en mi último trimestre, y era mayor que cualquiera de mis confrères. Mi madrastra también se perdió el funeral, aunque había regresado a Escocia tan pronto como pudo. Había resuelto permanecer allí y, por lo que sé, allí sigue, con la salud y la sobriedad renovadas. Varias veces la he buscado en directorios y no he logrado encontrarla, a pesar de la referencia a los 3 de sus apellidos conocidos, pero reflexiono que bien puede haberse casado una vez más. Mi padre le había dejado la mitad de su patrimonio libre, en partes iguales con las diversas organizaciones que deseaba beneficiar, y que ya he enumerado, ella poseía, como he dicho, medios propios. Mi padre no me dejó nada en absoluto, pero carecía de poder, juez como era, y procurador escocés también, para modificar el acuerdo familiar. Por lo tanto, yo, como único hijo sobreviviente, heredé el usufructo vitalicio de Pollaporra, aunque no de la casa en Belgravia, y un ingreso moderado, aunque no notable, de por vida si mi hermano hubiera sobrevivido, habría heredado equitativamente. Pensando en él, me pregunté si el demonio de la bebida, aunque tan poderoso entre los escoceses, no había sido más bien un síntoma de la dolencia de mi padre que la causa de ella. Pensando en eso, naturalmente pensé entonces en mi propia interioridad y perspectivas. Eugene O'Neill dice que nos volvemos como nuestros padres del mismo sexo, incluso cuando resolvemos conscientemente no hacerlo. Lloré por mi madre, tan amada, tan incomparable. Inmediatamente surgió la cuestión de mi asistencia a la universidad. La idea, por supuesto, se había discutido antes con los fideicomisarios, pero yo mismo la había rechazado. Mientras mi padre había estado vivo, mi plan había sido simplemente abandonar el país tan pronto como pudiera. Gracias a mi madre, había hecho un buen comienzo con 2 idiomas europeos, y desde entonces había avanzado un poco leyendo literatura escrita en ellos, Die Räuber y Jerusalem Liberata. Los otros chicos ya no me atacaban ni me intimidaban cuando me encontraban haciendo tales cosas. Y la biblioteca de la escuela contenía algunos textos básicos, en su mayoría sin abrir, tanto en el sentido comercial como en el literal. Ahora cambié de opinión. Los fideicomisarios insistían ruidosamente en Edimburgo, como era de esperar, pero me anoté una victoria importante al ir finalmente a Oxford. Los chicos de esa escuela no iban a la Universidad de Edimburgo, o al menos no entonces. Nunca había sido factible enviarme a Fettes o Loreto mi amigo, Jesperson, ya estaba en Oxford. Oxford todavía era considerada por muchos como un sueño, aunque principalmente en secreto y en silencio. Estudié lenguas modernas e historia moderna, y me gradué razonablemente, aunque no de forma brillante. Me sorprendí a mí mismo al hacer varios amigos. Esto trajo beneficios importantes a corto y largo plazo. Ahora no tenía otro hogar que Pollaporra, el cual, como se recordará, no siempre podía visitarse durante el invierno, en cualquier caso. Pasé la mayor parte de las vacaciones con nuevos amigos, quedándome en sus casas por periodos de tiempo asombrosamente generosos, o viajando con ellos, o leyendo con ellos. Con la Segunda Guerra Mundial tan claramente inminente y tan probablemente apocalíptica, todo el mundo viajaba tanto como podía. Conocí chicas y estaba continuamente asombrado de mí mismo. Mi relación más cercana fue con una chica bonita que vivía en la ciudad, que escribía poesía que se publicaba y que era casi una lisiada. Eso me sorprendió más que nada. Había aprendido algo sobre mí mismo, aunque no estaba seguro de qué era. La chica vivía, a pesar de todo, en la parte más alta de la casa, lo que me enseñó algo más. Se llamaba Celia. Me temo que le traje poca felicidad a ella o a cualquiera de los demás, hiciera lo que hiciera.
Pronto me di cuenta de que era un hombre atormentado. En cuanto al principal beneficio a largo plazo, fue bastante simple y una cuestión de aparente pura casualidad. Mi amigo Jack Oliver habló con su tío y tan pronto como me licencié, modesta aunque no gloriosamente respaldado, me encontré en camino de convertirme en banquero mercante. Le debo a Jack una deuda que nada puede pagar. Eso también es, de alguna manera, una propiedad de la vida, nada encaja o se relaciona adecuadamente. La vida da con bastante displicencia con una mano y quita bastante más con la otra de forma igualmente imprevisible. Hay poco que alguien pueda hacer sobre cualquiera de las dos transacciones. Jack Oliver fue y es el hombre más amable que he conocido, y un espléndido jugador de tenis desenfadado, posee un ingenio sutil basado en la atenuación. De vez en cuando lo ha necesitado. Nunca he trepado ni ascendido de otra manera a la cima del árbol de la banca, pero el árbol es alto y yo viví de niño en una casa con muchas escaleras. Fue Perry Jesperson quien vino conmigo en mi primera visita a Pollaporra. Había tomado prestado uno de los coches de su padre. Incluso en el mapa de 1 pulgada la topografía era extraña. Me había parecido extraña muchos años antes. Siempre había pensado que era bueno con los mapas, como suelen serlo los niños solitarios. Pero ahora que había podido viajar frecuentemente, había llegado a ver que uno no puede en todos los casos adivinar desde un mapa un rasgo de algún tipo que parece central cuando uno realmente llega e inspecciona. De esa manera, había hecho el ridículo en varias ocasiones, aunque a veces solo para mi propio conocimiento. Cuando se trata de Escocia, apenas necesito decir que a veces se necesitan muchos mapas de 1 pulgada para un viaje de un lugar a otro, y que algunos de los mapas representan poco más que ondulantes curvas de nivel y enormes instalaciones hidroeléctricas. Pollaporra se erguía aislada entre salvajes altitudes por millas a la redonda. Su soledad quedaba confirmada por el hecho de estar marcada en absoluto. Sabía muy bien que no era un Inveraray o siquiera un Balmoral. Se encontraba a unas 3 millas y media del lago Marino, donde vivía Meisoneso, por supuesto. Era abuelo de pájaros, si es que había pájaros. Había medido la distancia inexactamente con el pulgar y el índice cuando aún era un niño. Lo había hecho en muchas ocasiones. La rareza topográfica era que la comunidad representada más cercana estaba a 8 millas en dirección opuesta, mientras que en tal área uno esperaría que estuviera sobre el mar y que derivara su dura vida de allí. Era difícil pensar en algún medio de vida en absoluto para el lugar mostrado, que estaba metido en una hondonada de las montañas, y se llamaba Arrafergus. Se mostraba un sendero sin color entre Pollaporra y Arrafergus, el camino áspero del que tanto había oído hablar, y por el cual el cadáver de mi padre había pasado unos años antes. Se podía ver la pequeña cruz, marcando la iglesia y el cementerio donde yacía. Estaba colocado casi a medio camino entre los dos nombres, lo cual parecía lo más extraño de todo. Durante gran parte del año, ninguna congregación podía reunirse desde ninguna de las dos casas o aldeas. Se mostraba un sendero entre Pollaporra y el lago Marino, pero uno apenas podía creer en algo más que un derecho de paso técnico, quizás iniciado por contrabandistas y rebeldes. Le había comentado todo esto a Jesperson antes de que partiéramos. Él había dicho: supongo que fue un efecto de los desalojos de tierras. O de las masacres, había replicado yo, no deseando involucrarme en política con Jesperson, ni siquiera conversacionalmente. Las carreteras ya se estaban volviendo bastante objetables, pero Jesperson lo veía todo como un progreso y nos turnábamos para conducir. En la tercera mañana avanzábamos por la larga carretera, amarilla en el mapa, desde el centro muerto de Escocia hasta el pequeño Arrafergus. Para los estándares ingleses no debería haberse mostrado en amarillo. Incluso Jesperson apenas podía alcanzar más de 1/3 de su velocidad normal. No habíamos visto a ningún otro ser humano en mucho tiempo, e incluso los animales estaban ausentes, exactamente como había esperado. ¿Por qué estaba Arrafergus situado donde estaba y cómo podía sobrevivir? Hacía tiempo que la niebla empapada nos había obligado a poner la capota del descapotable. Admito que era abril. A primera hora de la tarde la carretera llegó a su fin. Estábamos en una profunda hendidura de las colinas sembradas de rocas, y habría sido imposible que continuara más allá. Había un arroyo rugiendo más que gorgoteando sobre las piedras oscuras. No había comunidad, ni lugar,
ni siquiera una señal de tráfico que dijera dónde estábamos o prohibiera el paso, ni una choza, ni un cuervo. Especulé sobre qué podría haber hecho el cortejo fúnebre a continuación. ¿Quieres salir y buscar los cimientos?, inquirió Jesperson. Probablemente se pueda encontrar alguna que otra piedra. Los terratenientes arrasaron todo, pero me han dicho que usualmente quedan rastros, no por el momento, dije. ¿Dónde supones que está el sendero a Pollaporra? Allá arriba, dijo Jesperson inmediatamente, y señaló por encima de mi cabeza. ¿Cómo no lo había visto? A pesar de la llovizna, ahora podía verlo con bastante claridad. Y no debo ni nadie exagerar. El sendero era extremadamente empinado y lejos de estar bien pavimentado, pero, aparte del ángulo de inclinación, apenas peor de ver que la carretera amarilla. Obviamente debe ser difícil mantener los mapas actualizados, y en ciertas áreas apenas vale la pena a los precios actuales. ¿Nos animamos?, le pregunté a Jesperson. No es tu coche y no quiero presionar. Tenemos que pasar la noche en algún lugar, dijo Jesperson, que ni siquiera había parado el motor. Después de eso, todo fue sorprendentemente bien. Los coches eran más resistentes y flexibles en aquellos días. Ascendimos la montaña sin detenernos una sola vez, y no hubo más pendientes importantes hasta que estuvimos a la vista de Pollaporra misma. Había temido que el sendero desapareciera por completo o se convirtiera en un desierto de malezas filamentosas, como las que brotan vengativamente en las carreteras modernas, si por un momento se descuidan. La pequeña iglesia estaba envuelta en lluvia, que ahora era mucho más intensa. Había unas pocas flores tempranas entre y alrededor de los desmoronados muros del cementerio. Para junio habría más. Jesperson se detuvo y esta vez apagó el motor con reverencia. Todo tuyo, dijo, mirándome de reojo. Salí. El enorme y nuevo monumento dominaba la escena. Trepeé por encima de las piedras caídas. El nombre completo de mi padre estaba allí, y sus fechas de nacimiento y muerte. Y luego, en letras mucho más pequeñas, un hombre justo, un hombre valiente y bueno. Eso era todo. El conmemorado no era el amado esposo ni el amado padre de nadie, ni se especificaba ninguno de sus honores, ni se expresaba confiada esperanza por él, o implícitamente por nadie, habiendo sido él tan admirable. Alrededor había monumentos, grandes y pequeños, a otros entre mis desconocidos ancestros y colaterales, todos muy avanzados en desconchados, descamaciones y enverdecimiento, o al menos todos los que estudié entre nosotros, parecíamos abarrotar toda el área consagrada. Quizás el residuo de otras familias no tenía recuerdos. Era consciente de los gusanos y las larvas hacinadas bajo mis pies, arrastrándose unos sobre otros, como en una exhibición de historia natural. En cualquier momento, las suelas de crepé de goma de mis zapatos podrían agrietarse y pudrirse. Además, ¿acaso la Iglesia de Escocia consagraba ritualmente algún lugar? No lo sabía. Me di la vuelta y me di cuenta de que a lo lejos también podía ver Pollaporra. La casa, aunque no era más que un rectángulo de piedra gris con techo de pizarra, ni alta ni particularmente larga, dominaba la escena desde entonces, probablemente porque era la única obra del hombre visible, aparte del mal camino. También parecía estar mucho más alta de lo que había esperado. Jesperson sabiamente se negó a someter el coche de su padre al ascenso final. Subimos a pie. Desde la cresta podíamos divisar el lago marino verde y fantasmal bajo la llovizna torrencial. Cady vivía en la casa ahora, virtualmente jubilada por los fideicomisarios y retenida como cuidadora, también como ama de llaves en caso de que surgiera la necesidad, como ahora ocurría, casi seguramente por primera vez. «Cady», grité con mi mejor estilo universitario inglés y con la mano extendida mientras entrábamos. «Era deseable parecer enteramente confiado, Brodick», replicó ella, no de forma familiar quizás, pero sí independiente. «Este es el señor Jesperson. Es demasiado tarde para la caza y demasiado pronto para la pesca», dijo Cady. Creo que esas fueron sus palabras. Nunca recuerdo bien las temporadas. «El señor Leith ha venido a tomar posesión», dijo Perry Jesperson. «Es suyo mientras viva», dijo Cady, como si indicara la duración del tiempo de juego vespertino. «¿Cómo van las cosas?
Pregunté a mi manera universitaria inglesa. Intentaba ignorar el frío interior y exterior que el lugar proyectaba, resistente al viento y al agua en lo que a esta casa concierne. Puede inspeccionarla de inmediato. No encontrará ni una sola pizarra mal puesta. Por lo demás, debe preguntar al señor Mason. Lo haré mañana, repliqué. Debe indicarme el camino hacia él. Es un camino recto, dijo Caddy. No se perderá. Por supuesto no era un camino en absoluto, sino una trabajosa escalada sobre rocas y piedras durante las 3 millas. Lenta, resbaladiza y agotadora, podía ver por qué Mason pasaba poco tiempo visitando. No obstante, el camino era perfectamente recto hacia el mar. Aunque solo desde la cima se podía discernir eso, Jesperson se había ofrecido voluntario para buscar algo de caza. Caddy se había mostrado desalentadora, pero la casa estaba tan atestada de aparejos como el cementerio de huesos ancestrales. Mason vivía en una pequeña casa de una sola planta casi exactamente al final del sendero y al borde del mar. El buzón de correos local estaba en su muro gris, con una única recogida a las 6:30 de la mañana cada día, excepto sábados, domingos y festivos. Había algunas otras casas pequeñas, demasiado pequeñas para el mapa pero aparentemente ocupadas, e incluso una tienda con escobas en el escaparate. La tienda estaba ahora cerrada y no había indicación de horarios de apertura. Una carretera razonablemente buena, aunque estrecha, atravesaba el lugar y en ambas direcciones desaparecía a lo largo del borde del lago Corría, entre el sendero de Pollaporra y la casa de Mason. No había tráfico detectable, pero había una señal metálica de parada de autobús y un horario en un marco. Lo miré. Si el coche del padre de Jesperson se rompía, como parecía bastante probable, necesitaríamos transporte alternativo. Vi que el autobús aparecía a las 7 de la mañana el primer miércoles de cada mes entre abril y septiembre. Nos habíamos perdido el autobús de abril. Insistí y vi que el autobús regresaba tan temprano como las 4:30 de la tarde el mismo día, y luego continuaba hasta Tuyochar en la cabecera del lago. A pesar de la longitud de la ensenada, las olas golpeaban la estrecha y pedregosa playa de forma aguda y rápida. Había unos pocos botes pequeños y rotos por allí, y algunas mallas de red empapada con informes flotadores de corcho. Había incluso olor a crustáceos muertos. Me di cuenta de que todas estas modestas investigaciones estaban siendo observadas por el propio Mason. Había abierto la puerta marrón desvaída de su casa y estaba allí de pie. Brodick Late, dijo, al modo escocés. Señor Mason, repliqué, encantado de conocerle. He oído hablar de usted toda mi vida. Ay, dijo Mason, lo habría hecho entre. Tomaremos una copa juntos y luego le mostraré los libros. Los llevo al día y a la hora. No hay tanto que hacer como antes. Eso fue en tiempos de mi padre, en tiempos del juez, el señor juez Leith, Sir Roderick Leith, si lo prefiere, un hombre fuerte y misterioso. Estoy de acuerdo con lo que dice. Entre, dijo Mason, entre. Vivo como un hombre soltero. Mason abrió una botella nueva y antes de irme nos la habíamos terminado, y habíamos empezado con los restos de la anterior. Aunque bebí apreciablemente menos de la mitad, seguía siendo, creo, más licor del que había bebido en cualquier ocasión anterior. Los libros estaban llevados con una caligrafía lúcida e impersonal, casi tan buena como la de mi padre, y eran impecables, hasta donde yo podía entenderlos. Pues mi carrera en la banca aún no había comenzado. Mason me dejó revisarlos con la botella a mi codo mientras él iba a la habitación contigua a cocinarnos filetes, con sus propias manos. Pude ver por mí mismo que las cantidades que salían como excedente o beneficio al final de cada cuenta no eran grandes. Nunca había supuesto que lo fueran, pero los costos y responsabilidades de la propiedad de la tierra se me hicieron patentes. No obstante, hasta entonces, yo había sido un bebé en el asunto como en muchos otros. La mayoría de las personas son bebés hasta que se enfrentan a la propiedad. Sé que asistió al funeral de mi padre, señor Mason, dije. ¿Cómo fue? Cuénteme sobre ello. El filete resultó ser el menos preparado que jamás había intentado mascar. Sin duda, los arreglos para cocinar eran muy simples. No me habían invitado a inspeccionarlos. Ay, dijo Mason, y el funeral fue lo de menos. Tomó un trago más pesado que antes y dejó de masticar por completo mientras pensaba. ¿Cuánto sabía?
Siempre había tenido curiosidad por eso, solo yo y Cuddy McFerrier y los Shepstone. Los Shepstone eran parientes. Por supuesto, nunca había visto ni a uno solo de ellos. Nunca había visto un retrato. Millais nunca había pintado a un solo Shepstone, y si uno o más de ellos hubieran aparecido por un cargo criminal, mi padre difícilmente habría sido el juez. ¿Cuántos Shepstones?, pregunté, intentando aún devorar. Solo ellos tres, replicó Mason, como si estuviera medio en trance. Hago poco intento de reproducir el acento escocés de su habla o de la de cualquier otra persona. Estoy lejos de ser Sir Walter o George Douglas. ¿Eso es todo lo que hay? Solo los tres, eso es todo, dijo Mason. Bebe, hombre. Había un ministro, por supuesto. Ay, el ministro se presentó. El hijo estaba enfermo, o eso dijo. Yo soy el hijo, dije sonriendo. Y estaba enfermo, se lo prometo. No hay necesidad de prometer nada, dijo Mason, aún inmóvil. Bebe, te digo. Y nadie más en absoluto, insistí. Quizás la vieja bruja, dijo Mason. Quizás ella. Para mí esa era una palabra escocesa muy particular. De hecho, me había puesto medio en pie de un salto mientras Mason la pronunciaba. No te preocupes, se ha ido por ahora, dijo Mason. Comenzó una vez más a comer. La vi una vez yo mismo, dije sentándome de nuevo. La vi cuando mi querida madre murió. Ay, lo habrías hecho, dijo Mason. Especialmente si quizás estabas por la casa en ese momento. ¿Quién la dejó entrar? No lo sé, repliqué. Quizás no necesita que la dejen entrar. Oh, sí que lo necesita, dijo Mason. Siempre tienen que dejarla entrar. ¿Fue en la tumba donde la vio? No, allí no, aunque me da la impresión de que estaba presente. La vi a través de esa ventana mientras subía desde el mar. Sé que Mason señaló, y sé que no me pareció el momento de mirar. A través de los cristales o allá en las pequeñas rocas puedes ver el lugar, dijo Mason. Siempre es el mismo. Ahora no miraba nada y masticaba vigorosamente. No vi ninguna cara, dije. Si hubieras visto eso, no estarías aquí ahora, dijo Mason. Estaba calmado hasta donde pude ver. ¿Cuántas veces la ha visto usted mismo? 4 o 5 veces en total, en las diferentes muertes, incluyendo en la muerte de mi madre. Sí, entonces también, dijo Mason, todavía contemplando las secciones de carne troceada. Se la ve en las muertes de la familia y en las muertes de aquellos, sean quienes sean, que entran en la familia. Pensé en mi hermano a quien nunca había conocido. Ni siquiera era consciente de que hubiera habido otras muertes familiares durante la probable vida de Mason. Pertenece a los llamados Leith, por un derecho u otro, dijo Mason, y a nadie más. Mientras hablaba, y teniendo en cuenta la forma en que lo había expresado, sentí que veía por qué un hombre aparentemente tan alerta parecía tener tanta dificultad en recordar que yo, presumiblemente, era un Leith. Tomé su consideración con amabilidad. No vi a nadie cuando murió el juez, comenté. Quizás en un sueño, dijo Mason, creo que estabas enfermo en ese momento. Eso no era del todo correcto, por supuesto, pero era cierto que de ninguna manera había estado en la casa. Dejamos el tema y volvimos una vez más a los deberes feudales, alquileres e impuestos discriminatorios, incluso a los cambios recientes en el carácter de las mareas y en el comportamiento de los alcatraces. No tengo idea de cómo regresé penosamente a la lúgubre pollaporra, y primero en el crepúsculo, pronto en la oscuridad. Quizás el licor ayudó en lugar de impedir, como el licor a menudo hace en la práctica, a pesar de los médicos y los censores. Después de la guerra, Jack Oliver estaba allí para recibirme de nuevo en la oficina cercana a Cornhill. Ahora era coronel. Su tío había perecido en lo que se conoció como un incidente, cuando la totalidad de la casa familiar fue destruida, incluyendo los de Vyse y de Wins. El negocio era ahora sustancialmente suyo. Me hallé ascendido muy considerablemente desde la posición que había ocupado en 1939. De esto no debe suponerse, como a tantos les gusta suponer, que no se requiere ninguna aptitud particular para el éxito en la banca mercantil. Por el contrario, se necesitan cualidades muy precisas tanto de mente como de temperamento. Sobre mí mismo, la conclusión a la que llegué pronto fue que yo era tan verdaderamente un hombre de negocios escocés como mis antepasados en el cementerio, me gustara o no, como dice O'Neill.
Habría sido necio si no me hubiera gustado. Podría haber preferido ser un tejedor de sueños, pero quizás mi madre había muerto demasiado pronto para que eso fuera posible. Debo añadir, sin embargo, que el negocio no era en absoluto el mismo que cuando había entrado en él antes de la guerra. Ningún negocio era el mismo. El personal era más reducido, la atmósfera más tensa, las ganancias eran ilusorias, las perspectivas sombrías. Uno trabajaba mucho menos duro, pero no creía en nada. Había poco por lo que trabajar, menos en qué creer. Fue en la oficina, no obstante, donde conocí a Julie. Parecía muy perdida. Me sentí atraído por ella al instante. ¿Busca a alguien?, pregunté. Acabo de ver al señor Oliver. Tenía una voz encantadora y un acento adorable. Sabía que Jack estaba buscando una nueva secretaria. La que tenía entonces llevaba semanas sin presentarse, ni respondía a su supuesto número de teléfono de casa. Espero que todo haya ido bien, Julie sacudió la cabeza y sonrió levemente. Lamento oír eso. El señor Oliver había elegido a una chica que entró justo antes que yo. Siempre ocurre. Estoy seguro de que tendrá mejor suerte pronto. Ella sacudió la cabeza por segunda vez. No soy inglesa. Eso tiene ventajas además de desventajas, repliqué con firmeza. Se me ocurrió que podría ser una refugiada con una historia terrible a sus espaldas. Era pequeña, esbelta y morena, aunque no tan morena como mi madre. No pude decidir si parecía o no particularmente judía. Me atrevo a decir que siempre es una pregunta bastante necia. No hay ventajas cuando estás en Inglaterra, dijo. ¿Puede decirme, por favor, cómo salir de este lugar? La acompañaré, dije. Es difícil de explicar. Eso era perfectamente cierto. Es importante que fuera cierto, porque mientras serpenteábamos por los pasillos y yo sostenía las puertas batientes, logré persuadir a Julie de que almorzara conmigo. También gané tiempo por el hecho de que Julie tenía una ligera cojera que la ralentizaba de forma bastante perceptible. Estoy seguro de que también estaba fatigada, e incluso creo que estaba seriamente desnutrida, fuera cual fuera la razón exacta. Percibí a Julie como un ser desamparado desde el inicio, aunque también desde el inicio vi que eso estaba lejos de ser toda la verdad sobre ella. Nunca conocí la verdad completa sobre ella. Quizás uno nunca llega a saberla, pero Julie rehusó con esas mismas palabras hablar sobre ello. Era febrero, y afuera me habría venido bien mi abrigo. Jack Oliver todavía iba a todas partes con un capote militar, British Worm. Tenía varios. Había nieve en el suelo y en las cornisas. Llevábamos semanas bajo la nieve. Aunque acaso imagino la nieve, no imagino el frío. Julie, cuando la ráfaga la golpeó, se encogió, como hacen las chicas. Ciertamente no estaba vestida para ello, pero pocas chicas lo estaban entonces. La imagen femenina seguía siendo primordial. Yo mismo, de hecho, cogí un resfriado ese día. Como hacía a menudo, estuve postrado en cama durante un tiempo en mi pequeño piso, cerca de Orchard Street, y sin nadie en posición de cuidarme mucho. Más tarde, Julie me explicó que uno nunca necesita resfriarse. Todo lo que se necesita es una firme resolución en contra. Fe en uno mismo, supongo. La mayoría de los días, Jack y yo, juntos o separados, íbamos a lugares bastante costosos o a ciertos pubs. Ese era el modo de vida aprobado, esperado, incluso impuesto, y dentro de los límites de la época recompensado. Yo, sin embargo, había mantenido mis opciones más abiertas que eso. Llevé a Julie a un salón de té cercano, si bien uno de categoría algo superior. Llegamos temprano, pero se estaba llenando rápidamente. Aún así tuvimos una mesa para nosotros solos durante un tiempo. ¿Cómo te llamas? Julie. Sus labios eran como pétalos de rosa oscura, como uno los imagina, o a veces sueña con ellos. He mencionado cuán lamentablemente seguro estoy de que fracasé en hacer feliz a Celia, ni a ninguna otra chica. Durante la guerra había vivido intermitentemente con una mujer casada con otro oficial, que nunca estaba allí cuando yo estaba. No relataré cómo empezó todo para mí. Había argumentos a favor y argumentos en contra, pero había sido otra relación poco propicia para la felicidad última de cualquiera de las partes. Cuando me di cuenta de que no solo me sentía atraído por Julie, sino que estaba profundamente enamorado de ella,
y que cualquier futuro que pudiera tener dependía de casarme con ella, me dediqué a evitar errores pasados. Posiblemente en circunstancias pasadas no habían sido realmente errores, pero ahora podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Decidí que, aparte de mi madre, nunca antes había amado propiamente a nadie, y que con nadie más que con mi madre había sido lo suficientemente honesto como para dar una oportunidad a las cosas. Cuando llegó el momento, actué de inmediato. A la media hora de que Julie aceptara tentativamente mi propuesta de matrimonio, le relaté lo que Mason me había contado y lo que yo mismo había visto. Le dije que era un hombre acechado. Incluso le dije que podía revertir su decisión tentativa si lo consideraba oportuno. «Así que a la mujer se le debe permitir la entrada», dijo Julie. «Eso es lo que Mason me dijo. Una mujer que está casada no permite la entrada a ninguna otra mujer, excepto cuando su marido no está allí. Pero ¿y si estuvieras enferma? Entonces tú estarías en casa cuidándome. No sería un momento en el que dejarías entrar a otra mujer». Era obvio que no se estaba tomando el asunto en serio. Yo había sido honesto, pero seguía ansioso. «¿Has oído alguna vez una historia como esta?» «Sí», dijo Julie, «pero es el mensaje lo que importa más que el mensajero». Después de casarnos, Julie simplemente se mudó a mi pequeño piso. Al principio pretendíamos, o ciertamente yo pretendía, empezar a buscar casi inmediatamente un lugar mucho más grande nosotros, o ciertamente yo, teníamos en mente una familia. Con Julie lo deseaba mucho, aunque fuera un hombre acechado cuyos derechos eran dudosos. Pero fue asombroso lo bien que parecimos seguir viviendo exactamente donde estábamos. Julie tenía pocas posesiones que traer, e incluso cuando aumentaron seguíamos pareciendo tener mucho espacio. Se me ocurrió que la ligera indisposición de Julie podría contribuir a su falta de interés en esa ambición normal de cualquier mujer, un hogar más grande. Ciertamente el problema parecía a veces fatigarla, aunque las manifestaciones eran muy discretas. Por ejemplo, Jack Oliver, mucho tiempo después, negó haber notado nada en absoluto. La firma me había proporcionado un coche bonito y aparcar era entonces más fácil que ahora. Julie tenía que caminar poco del tipo que realmente agota a una mujer, abriéndose paso entre multitudes y alrededor de tiendas en horas punta. De hecho, Julie rara vez salía del piso, a menos que fuera en mi compañía. Julie estaba escribiendo un libro, pedía casi todos los productos por teléfono y demostró ser hábil y firme. Me sorprendía continuamente en asuntos como ese. El matrimonio ya la había cambiado considerablemente. Estaba más rellenita, además de más segura de sí misma. Me acompañaba al Festival Hall y a picnics en los jardines de Kew. Los picnics se volvían elegantes y excitantes por su presencia y por su elección de lo que comíamos y bebíamos, y por la forma en que miraba las flores y por la forma en que la gente y las flores la miraban a ella. Por lo demás escribía o reflexionaba sobre lo que estaba a punto de escribir. Se reclinaba en diferentes conjuntos de pijama de seda sobre un diván de un azul brillante que le había comprado, y apoyaba su cuaderno cuadrado de tapas rígidas sobre sus rodillas flexionadas. Se negaba a leerme lo que había escrito o a dejar que yo lo leyera por mí mismo. «Lo sabrás algún día», decía. Debo admitir que tuve que dar bastantes explicaciones a Jack Oliver. Él, naturalmente, habría preferido que me casara con una mujer que mantuviera la casa abierta y fuera igualmente buena con todos los hombres por igual. Afortunadamente, los negocios en Gran Bretaña aún no dependen tanto de esas cosas como los negocios en América. Pude decirle a Jack que poner a una esposa a atraer negocios para su marido era siempre una transacción arriesgada para el marido. Para bien o para mal, Jack, habiendo batallado recientemente en un divorcio muy complejo, aceptó mi punto de vista. El divorcio había terminado en una situación financiera muy desagradable para Jack, así como en cierto ridículo público. No estaba en posición ni de insinuar que me había casado con una chica que él había rechazado para un trabajo. Su propia esposa había sido la hija de un baronet, que también era vicealmirante y antiguo miembro del Parlamento, se llamaba Clarissa. Su madre, la esposa del almirante, era maestra de casa. Después de la muerte de mi propia madre, nunca habría creído posible la felicidad que Julie liberó en mí. Hubo mucho que permaneció sin decirse hasta el final, pero eso pudo haber sido ventajoso. Quizás siempre es así.
Quizás solo los locos necesitan saberlo todo y así destruirlo todo. Cuando yacía en los brazos de Julie o simplemente la contemplaba mientras escribía su libro secreto, deseaba no saber nada más, porque más disminuiría. Este estado del ser solía conocerse como dicha conyugal. Pocos, creo yo, la experimentan. Ciertamente no es una cuestión de merecimientos. Julie, sin embargo, demostró ser incapaz de concebir. Posiblemente fuera una consecuencia de sufrimientos y padecimientos anteriores. Se podrían haber intentado tratamientos elaborados, pero Julie rehuía de ellos y era comprensible. Aceptó la situación muy calladamente. No pareció dejar de amarme. Continuamos morando en el piso cerca de Orchard Street. Le pregunté a Julie cuándo estaría terminado su libro. Respondió que cuanto más escribía, más había por escribir. Cada vez que me acercaba a ella, cerraba el cuaderno y se erguía para besarme. Si yo insistía un poco, hacía más que besarme. No deseaba nada más en la vida que estar con Julie y a solas con ella. Todo lo que hacíamos en el mundo exterior se incorporaba a nuestro amor. Fui feliz una vez más, y ahora era feliz todo el tiempo, incluso en la oficina cerca de Cornhill. Compré una bicicleta para hacer el trayecto, pero los hombres de la City se rieron, me pusieron un apodo y me hicieron bromas, de modo que Jack Oliver y los demás sugirieron que lo dejara. Jack compró la bicicleta él mismo para usarla en su casa de campo, donde, no necesariamente en la bicicleta, cortejaba a la hija divorciada del alto sheriff local, una chica muy por encima de sus medios actuales. Era incluso miembro de un equipo femenino de polo, aunque la más joven. Cuando uno es feliz, todo el mundo parece feliz. Nuestro piso estaba en la última planta de un pequeño bloque. El bloque se había construido en días más espaciosos que los actuales, y había 2 ascensores, estaban en huecos paralelos. Por encima de la línea de la cintura, los ascensores tenían ventanas en 3 lados. La reja estaba en el cuarto. Eran ascensores grandes, cada uno con licencia para transportar a 12 personas. Muchas más de las que comúnmente se acumulaban en un momento dado, los usuarios manejaban los ascensores ellos mismos, aunque cuando yo había alquilado el piso por primera vez, los ascensores de Selfridges a la vuelta de la esquina todavía eran operados por las famosas chicas guapas con bombachos, entre las cuales se celebraba una competición anual. Los 2 ascensores del bloque estaban brillantemente iluminados y siempre muy limpios. A Julie le encantaba subir y bajar en ellos, tanto como le encantaban los atascos de tráfico reales, con chicos merodeando entre los coches parados vendiendo helados y periódicos vespertinos. No obstante, no creo que usara mucho los ascensores cuando yo no estaba. Viajar en ellos era, de hecho, una diminuta faceta de nuestro amor. Cuando Julie estaba sola, creo que comúnmente usaba las escaleras, a pesar de su problema. Las escaleras también estaban bien iluminadas y bien barridas, rara vez se encontraban merodeadores. Los inquilinos solían saludarse con la mano a través del cristal, mientras los 2 ascensores se cruzaban, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Era importante evitar que esto se convirtiera en una mera obligación tediosa. Una mañana estaba solo en el ascensor descendente. Iba de camino al trabajo, estación de metro de Bond Street a estación de metro de Bank. Había tenido una maravillosa mañana temprana con Julie y estaba lleno de alegría, sin pensar en nada más que eso. El otro ascensor pasó velozmente hacia arriba. En él había 4 personas que vivían en el bloque, 3 mujeres y un hombre, todos conocidos por mí de vista, aunque no más que eso. Como quinta, estaba la mujer que había visto cuando mi madre murió. A pesar de la velocidad con la que los ascensores se habían cruzado, estaba seguro de que era ella. Estaba de espaldas a mí, pero su cabello escaso, su tartán sucio, su estatura y, de alguna manera, su porte, eran para siempre inconfundibles. Recuerdo pensar inmediatamente que los otros en el ascensor debían estar viendo todos el rostro de la mujer. Hielo derretido fluyó por mi interior, desde la coronilla hasta las plantas de mis pies. Había un dispositivo para detener el ascensor, usar solo en caso de emergencia y, por supuesto, también quería invertir la marcha del ascensor. Estaba tan helado y tembloroso que logré meramente atascar el ascensor y limpiamente entre 2 pisos, como una broma en Puck o Rainbow, o una obra de Sartre. Golpeé y desvarié, pero la mayoría de los inquilinos, o bien se habían ido a trabajar o estaban haciendo preparativos para los cafés matutinos.
El otro ascensor no volvió a pasar. Pasaron hasta 10 minutos antes de que alguien me hiciera caso, y entonces fue solo porque nuestra vecina, la señora Delmer, quería descender desde el último piso y necesitaba el ascensor que siempre usaba, ya que, como nos había dicho varias veces, le tenía miedo al otro. El conserje emergió lentamente de su cubículo y me gritó que no había nada que pudiera hacer, tendría que llamar a los hombres de mantenimiento de la compañía de ascensores. De todos modos, se suponía que no estaba de servicio a esa hora, dijo. Todos sabíamos eso. La señora Delmer dio un rodeo mientras bajaba fatigosamente la escalera para golpear el techo de cristal de mi ascensor y cantarme las 40, aunque con frases refinadas. Al final simplemente me dejé caer al suelo e intenté cerrarme a todo pensamiento o sentimiento, aunque sin éxito. Debo reconocer que los hombres de mantenimiento llegaron mucho antes de lo que se podría haber esperado. Cayeron desde arriba y se arrastraron desde abajo, incluso emergiendo de una trampilla en el suelo del ascensor, llenos de conversación alegre, tanto particular como general. El ascensor fue bajado lentamente hasta la puerta del piso inmediatamente inferior. Por alguna razón, esa puerta no se abría, ni siquiera para los hombres de mantenimiento, y tuvimos que descender, lentamente aún, hasta la planta baja. Lo primero que vi allí fue un rastro líquido que entraba desde la calle hasta la puerta del otro ascensor. Al no ser su hora, el conserje aún no lo había fregado, aunque apestaba a mortalidad del lecho marino. Julie y yo vivíamos en el 8º piso. Subí corriendo todo el camino. El espantoso rastro cruzaba nuestro rellano desde la puerta del ascensor hasta pasar por debajo de nuestra puerta de entrada. No sé cuánto tiempo había estado sosteniendo la llave en mi mano. Como se hace en esos momentos, torpeé y torpeé con la cerradura. Cuando la puerta estuvo abierta, vi que el rastro serpenteaba a través del diminuto vestíbulo o zaguán y entraba en el salón. Cuando la mujer fue a ver a mi madre, solo había habido un rastro tenue, pero en aquel entonces yo no había sabido por Mason que la mujer venía del mar. Un conocimiento más completo estaba arrojando nueva evidencia. No encontré a Julie lastimada, ni enferma, ni muerta. No estaba allí, en absoluto. Se hizo todo lo que se pudo, pero nunca más la volví a ver. El rastro de agua pronto se secó, sin dejar marca de ningún tipo, a pesar de la fetidez. Las 4 personas que había visto en el ascensor y que vivían en el bloque negaron haber visto jamás a una quinta. No lo creí ni lo descreí. El libro de Julie era infinitamente perturbador. Apenas era ficción, como yo había supuesto, sino un diario personal, con el más íntimo detalle de todo lo que habíamos hecho juntos, de todo lo que habíamos sido, de todo lo que ella había sentido. Era a la vez exhaustivo y casto. En un momento, incluso pensé en buscarle un editor, pero me disuadió, de forma ilógica, la incertidumbre sobre lo que le había sucedido a Julie. Era consciente de que le había sido perfectamente posible abandonar el edificio por la escalera, mientras yo estaba enjaulado entre pisos en el ascensor. La escalera descendía por un hueco propio. El libro no contenía nada de lo que le había sucedido a Julie antes de conocerme. Las últimas palabras de Julie fueron: ¡qué alegría! Estoy soñando o incluso muerta. Parece que no hay forma externa de decidir ninguna de las dos cosas. Presumiblemente, había sido interrumpida entonces. Sin duda se había levantado entonces para abrir la puerta. Había estado casado con Julie durante 3 años y 41 días. Escribí a los fideicomisarios sugiriendo que pusieran pollaporra en el mercado, pero su agente legal respondió que estaba fuera de sus competencias. Todo lo que había conseguido era disgustar tanto a Cady como a Mason. Vendí el contrato de arrendamiento del piso cerca de Orchard Street y compré el de otro cerca de Gloucester Place. Me resigné a vivir sin nadie y para nadie. Aproveché toda oportunidad de viajar para el banco, sin importar dónde, no solo al extranjero, sino incluso a Peterhead, Bolton o Camborne antes. No había deseado ni me había importado dejar a Julie ni una sola noche. Busqué nuevos deleites, cuales fueren, y según se presentaban. Me uní a un club de bridge, un club de ajedrez, una sociedad de mahjong y un grupo mixto de esgrima. Más tarde me uní a un club de baile muy vanguardista, y fui allí ocasionalmente. Una de las personas de mi firma me introdujo en una iglesia muy altanamente anglicana en su propio vecindario,
y fui allí con bastante frecuencia, a veces leía una de las lecciones. Yo era uno de los pocos que todavía podía hacerlo en latín. Otro socio estaba interesado en la masonería, pero pensé que eso sería inconsistente. Sí me uní a un gremio, es lo que se espera en la City. Me presionaron para que recibiera masajes con regularidad, pero también me resistí a eso. Estaba ganando más dinero en papel del que jamás habría creído posible. Dinero en papel, ni siquiera eso. Riqueza fantasmal, casi en su totalidad. Los impuestos se llevaban prácticamente todo, ni siquiera empleaba a un ama de llaves. No deseaba las atenciones de ninguna mujer que no fuera Julie. Aún así escribí a Celia, quien respondió de inmediato, dejando claro, entre muchas otras cosas, que seguía soltera. Tenía tiempo para escribir una carta tan larga y tan pronta. Tenía la esperanza suficiente para pensar que valía la pena. Es asombroso cuán plena puede ser la vida que un hombre puede llevar sin estar vivo en absoluto, ni por un momento, excepto a veces cuando duerme. Como dice Clifford Bucks, es mejor tratar la vida simplemente como un juego. Pronto a uno le derribarán el poste central, lo dejarán fuera de acción en el scrum, o lo declararán fuera de juego, y lo expulsarán. Como también dice Bucks, es necesario tener una alternativa. Pero ¿quién la tiene realmente? No obstante, la sangre se impone, y me casé de nuevo. Algún tiempo antes la muerte de Julie había sido presumida. Misericordiosamente fueron los fideicomisarios quienes se encargaron de eso. Me casé con Clarisa, estoy casado con ella ahora. El tribunal le había concedido a Clarisa una buena tajada de la propiedad y las perspectivas de Jack, y todos reconocían que Jack había hecho el ridículo por completo, no solo en el ámbito del dinero. Pero Clarisa nunca se fue del todo, aunque Jack estaba ahora profundamente enredado con Suzanne, ella misma una joven divorciada. Clarisa siempre era parte del grupo de invitados de Jack, ansiosa por enterarse de todo, lista para aconsejar, quizás incluso para consolar, aunque yo mismo nunca me topé con ella haciendo eso. Puede que ahora estuviera durmiendo en la habitación que una vez se había reservado para las visitas de su hermana, Naomi, pero por supuesto ella conocía toda la casa mucho más íntimamente que Jack, o que cualquier varón normal conoce cualquier casa. Continuaba siendo inestimable para Jack, especialmente cuando él dedicaba tanto de su tiempo a Suzanne. Uno no podía conocer a Jack del todo bien, y mucho menos tan bien como yo lo conocía, sin continuar encontrándose con Clarisa todo el tiempo. La palabra para Clarisa podría ser diestra. La primera palabra, es decir, puede manejar a un hombre o a una mujer, a un niño lento o a un jubilado lento, con tanta naturalidad como puede manejar todo en una casa, en una fiesta, en una tienda, en un barco. Tiene el toque pequeño pero justo para cada situación, el toque perfecto. Por encima de todo, tiene el toque pequeño y perfecto para cada situación, enorme o diminuta en su propia vida. Pocos, en verdad, tienen ese don. Sin duda, Clarisa le debe mucho a su versátil papá. En una ocasión también presencié a la madre de Clarisa encargándose de una cacería difícil. Fue algo digno de notar y recordar. Clarisa posee esa verdadera belleza que no está tanto en los rasgos y el cuerpo, sino a su alrededor, nada menos que una emanación mística. Cuando le propuse matrimonio a Clarisa, naturalmente pensé con mucha devoción en Julie. La belleza de Julie era del orden que uno anhela desde el principio abrazar, ser absorbido por ella. Por supuesto, la belleza oscura de mi madre también había sido así. A Clarisa uno apenas deseaba, o se atrevía a tocarla, por temor a que la visión se desvaneciera. Un hombre que sintiera de otra manera sobre Clarisa sería un hombre que no podría ver la visión en absoluto. Imagino que ese estado de cosas influirá mucho en lo que le suceda a Clarisa. Hay poco de místico en el comportamiento detectable de Clarisa, aunque debe haber alguna relación entre su alma y su apariencia. Es una pregunta que surge muy a menudo cuando mujeres tan hermosas como Clarisa se materializan en el jardín de rosas de uno. Yo mismo nunca he visto a otra mujer tan absolutamente hermosa como Clarisa, o ciertamente nunca he hablado con una. Clarisa tiene ojos tan profundos como para hacer que uno se pregunte sobre la idea misma de la profundidad y lo que significa. Tiene una voz casi tan encantadora como su rostro. Tiene un andar lento y lánguido, hermoso también, pero relacionado, me temo, con un incidente durante sus primeros años de adolescencia, cuando se rompió ambas piernas en el campo de caza. A veces le da problemas cuando Clarisa conduce un coche.
no a menudo. Clarisa prefiere llevar pantalones, aunque se ve perfectamente normal incluso con una falda corta, de hecho divinamente hermosa, como siempre. Me temo que gran parte de mi vida con Clarisa se ha dedicado a reñir. Nadie tiene la culpa, por supuesto. Hubo cierta tensión incluso en la escena de la proposición que tuvo lugar un sábado por la tarde en casa de Jack, cuando los demás estaban fuera cazando patos pollaporra, y su leyenda siempre me han disuadido de los deportes de caza, y todo el esfuerzo había disuadido a Clarisa, que se sentó ante el fuego, con aspecto nómico. Pero ella dijo que sí al instante, y asintió y sonrió. Consagrado aún sabia o neciamente a la honestidad, le conté lo que Mason me había dicho, y lo que yo mismo había visto en 2 ocasiones, y que era un hombre acechado. Clarisa pareció muy hostil. No creo en cosas así, dijo bruscamente. Pensé que debía decírtelo. ¿Por qué? ¿Querías disgustarme? Por supuesto que no, te amo. No quiero que me aceptes con falsos pretextos. No tiene nada que ver con que te acepte. Simplemente no quiero saber sobre tales cosas. No existen. Pero existen, Clarisa. Son parte de mí. Desde un punto de vista, obviamente no debería haber insistido. Hacía tiempo que reconocía que muchas personas habrían dicho que estaba obsesionado, pero todo el asunto me parecía la explicación de mi ser. Clarisa no debía tomarme por un simple banquero, un viudo joven, un amigo de su primer marido, un débil simulacro del almirante. Clarisa de hecho cogió un talonario de boletos de lotería y me lo arrojó mientras yo estaba sentado en la alfombra a sus pies. Toma, dijo. Era un talonario bastante grueso y pesado, pero no me lastimó exactamente, aunque había llegado inesperadamente y me había rozado el ojo. Clarisa entonces se inclinó hacia adelante y me dio un beso lento y profundo. Era la primera vez que nos besábamos tan seriamente. Toma, dijo de nuevo. Luego recogió los boletos del suelo y los arrojó al fuego. Estaban menos que completamente quemados 10 minutos después, cuando Clarisa y yo estábamos más íntimamente involucrados, y mirábamos nuestros relojes para decidir cuándo era probable que regresaran los demás. La luna de miel, a petición de Clarisa, fue en el norte de África, ahora plagado de política, cosa que no me gustaba. Durante siglos ha habido muy poco en el norte de África que ver para un forastero, y la conformidad exigida por una sociedad ajena no parecía el mejor telón de fondo para aprender a conocer a otra persona. Quizás deberíamos haber intentado Egipto, pero Clarisa exigió específicamente algo más rudo. Con Julie no había habido luna de miel. Antes de casarse conmigo, Clarisa había estado dividiendo su vida entre su piso y la casa de campo de Jack. Su espacioso piso, muy cerca del hogar de mi infancia, era a su manera tan hermoso como ella, y emitía un brillo similar. Habría sido absurdo por mi parte no mudarme a él. El acuerdo de divorcio de Jack había contribuido significativamente a todo lo que me rodeaba, pero para entonces yo era capaz de mantener el nivel, o casi. El dinero es como el sexo. Cuanto más hablan todos a tu alrededor, de poco más, menos cuenta en realidad, y mucho menos ayuda. No es que el sexo no haya sido siempre un problema con Clarisa. Tengo buenas razones para creer que otros han encontrado lo mismo, aunque Jack nunca me dio ni una palabra de advertencia. En cualquier caso, su Susana es otra del mismo tipo, si mi juicio vale, aunque menos hermosa, y yo diría menos amable también. Los hombres persiguen a las mismas mujeres una y otra vez, o más bien la misma ilusión, o más bien la misma parte perdida de sí mismos. Dentro de mí, por supuesto, había regresado la esperanza de tener hijos. Algunos dirán que fui un necio por no haber aclarado ese asunto con Clarisa antes de casarme con ella, y sin duda también una serie de asuntos relacionados. Hablan sin conocer a Clarisa. No se pueden establecer términos por adelantado, ninguno en absoluto. Dudo que sea posible con cualquier mujer que uno encuentre realmente deseable. Tampoco se puede convertir la escena de la proposición en una discusión de negocios sobre la política y las perspectivas futuras. Ese no es el ambiente y pocos se casarían si lo fuera. Con Julie todo había sido amor. Con Clarisa era poder, y ella estaba tan acostumbrada a que el poder fuera suyo que ya no podía molestarse en ejercerlo, excepto indirectamente. Esto era y es cierto, aunque Clarisa es sumamente bondadosa en muchos otros aspectos. Yo mismo había experimentado algo similar a la inversa con la pobre Celia, aunque obviamente en un grado mucho menor.
Clarisa ha sido durante mucho tiempo impermeable a argumentos, importunidades o persuasión de anitipo. Está perfectamente equipada con contrapeso y equilibrio, hace que la discusión parezca absurda. Casi siempre lo es. En poco tiempo me estaba preguntando si la extraña y radiante belleza de Clarisa era compatible con el deseo, ya fuera por parte de ella o por la mía. También estaba el pequeño asunto de la doncella negra de Clarisa, Aline, que ha jugado su pequeño papel en la situación inmediata. En mis visitas al piso antes de nuestro matrimonio, me había vuelto muy consciente de Aline, diminuta y esbelta, siempre con un suéter ajustado y pantalones claros. Clarisa me había dicho que Aline podía hacer todo lo que se requería en el lugar, pero en mi presencia, Aline hablaba poco por sí misma. Me dijeron que a menudo conducía el hermoso coche extranjero de Clarisa, un regalo de Jack menos de un año antes del divorcio. También me dijeron, como dato de interés, que Jack nunca había conocido a Aline. Por lo tanto, nunca le hablé de ella. Le contaba mucho menos ahora, en cualquier caso. Ciertamente no le conté lo que no me había contado previamente a mí mismo, que cuando yo estaba de viaje por la firma, lo cual seguía siendo frecuente, Aline tomaba mi lugar en la vasta cama doble de Clarisa, semejante a un cisne. Descubrí esto de una manera completamente baja, que no me propongo relatar. Clarisa simplemente me comentó que, como yo sabía, ella nunca podía dormir bien si estaba sola en la habitación. Me abstuve de replicar que lo que Clarisa realmente quería era una niñera, una de esas niñeras especiales que, como muñecas, siempre están ahí para ser dominadas por sus protegidos. Habría sido una réplica posible. Las niñeras estaban en mi mente. Había sido justo entonces cuando los fideicomisarios me escribieron sobre Cady. Me dijeron que Cady había insinuado un deseo de dejar su empleo en Pollaporra. Quería unirse a su hermana menor, quien, yo sabía, tenía un negocio en la carretera principal, tejiendo y trenzando para los turistas. No lejos de Dingwall bien podía creer que el negocio se había vuelto más próspero que cuando había oído hablar de él de niño. Era el tipo de negocio que en ese momento lo hacía. Los fideicomisarios continuaron insinuando que era mi tarea, y no la de ellos, encontrar un sucesor para Cudi. Me recordaron que yo estaba bajo la obligación de mantener una propiedad en la que tenía meramente un usufructo vitalicio. Era un día muy caluroso. Clarisa siempre traía el sol. Había estado leyendo la carta por encima de mi hombro. Era consciente de su nimbo especial rodeando mi cabeza y torso cuando hacía esto. Además, no llevaba nada más que su camisón. Vamos a echar un vistazo, dijo. ¿Estás segura de que quieres?, pregunté, recordando su respuesta a mi historia. Por supuesto que estoy segura. Transformaré el lugar, ahora que lo tengo para mí. Ese será el día, dije, sonriéndole desde abajo. No lo reconocerás cuando haya terminado con él. Entonces podremos venderlo. No podemos, dije. Recuerda que no es mío para venderlo. Debes buscar consejo. Jack podría ayudar. No sabes cómo es Pollaporra. Todo debe estar totalmente deteriorado. Con tu Cady a cargo todos estos años y sin nada más que hacer, al menos eso dices tú. Había visto en mi visita anterior que este argumento podía ser sólido hasta cierto punto. No puedes hacerte cargo de todo el trabajo. Tendremos a Aline con nosotros. Tenía la intención. Para entonces también había visto por mí mismo que Aline era de hecho muy competente y trabajadora. Habría sido imposible seguir discutiendo. Clarisa era mi esposa y tenía derecho tanto a acompañarme como a llevar a alguien con ella para ayudar con las tareas. Si yo falleciera antes que ella tendría el usufructo vitalicio de la propiedad. Además, Clarisa sola podía arreglárselas muy bien por nosotros cuando se lo proponía. También había aprendido eso. No había objeciones prácticas sensatas en absoluto. Aline también será una ayuda con la conducción, añadió Clarisa. De nuevo, había visto por mí mismo cuán excelente conductora podía ser la pequeña Aline. Pertenece justo al tipo de persona tranquila que en la práctica conduce con mayor eficacia en las carreteras de hoy. Así que escribe de inmediato y di que llegamos, dijo Clarisa. No estoy seguro de que haya nadie a quien escribir, repliqué. Ese es el punto. Yo tenía, por supuesto, un juego de llaves. Por la razón que fuera, no me inclinaba a avisar a Mason con antelación de mi segunda venida y en circunstancias tan alteradas.
No estoy seguro de cómo se llevará Alin con los Highlanders, comenté. Hay, por supuesto, todas esas historias en Escocia sobre la intrusión de enormes hombres negros, y a veces, me imagino, de mujeres negras, figuran en el folclore de todas partes. Los manejará a su antojo, replicó Clarisa. Pero me dijiste que no había Highlanders en Pollaporra. Clarisa, cuando triunfa, se parece a Juno o a Diana o incluso a Minerva. Aline entró al tintineo de una campanilla. Es una campanilla bonita que compré para Clarisa en Sfax. A su campanilla anterior se le había caído el badajo. Cuando Aline entró con su andar silencioso, Clarisa la besó, como hace cada mañana al verla por primera vez. Nos vamos los tres juntos a tierras salvajes, dijo Clarisa. Probablemente el viernes. El viernes era pasado mañana. Realmente no podía dejar el negocio por posiblemente una semana con tan poca antelación. Hubo cierta tensión debido a eso, pero no se podía evitar. Cuando llegamos a Pollaporra, el tiempo era más caluroso que nunca, aunque había habido varias tormentas eléctricas en Londres. Aline estaba en su elemento. Clarisa había abastecido el coche grande con comida en inmensa cantidad. Cuando pasamos por un área periférica de Glasgow, distribuyó 2 libras de dulces a niños que jugaban en las calles de una urbanización social. Los dulces se derretían en sus envoltorios mientras los lanzaba. Los deditos se entrelazaron. Cuando llegamos al pequeño cementerio, Clarisa, que nos conducía por el camino áspero desde Arrafergus, se negó categóricamente a detenerse. Estamos aquí para ahuyentar a los fantasmas, Bogies, dijo, no para dejarlos entrar. Clarisa también se negó a dejar el coche al pie de la pendiente final, como había hecho Perry Jesperson. Mi amigo Jesperson era ahora un diputado laborista como su padre, y ya un secretario parlamentario adjunto, y mucho más, vagamente lucrativo y responsable. Clarisa subió con el coche por la pendiente muy empinada, como si hubiera sido un ascensor en la costa. Se quedó mirando la baja casa gris y más allá. ¿Ese es el mar?, preguntó señalando. Es el lago marino, repliqué. Una larga ensenada, como un fiordo. Es un lugar encantador, dijo Clarisa. Me sorprendió, pero supongo me agradó. Pensé que podríamos dividir la casa en pabellones para la caza y la pesca, dijo Clarisa. Pero ahora no quiero. Los fideicomisarios nunca habrían estado de acuerdo, señalé. No tienen poder para estarlo. No importa, quiero venir aquí a menudo. Hagamos una fotografía. Así que antes de empezar a descargar el coche, Clarisa nos tomó una a Aline y a mí. Y a sugerencia suya, yo les tomé una a Aline y a ella. Aline no llegaba a los hombros de ninguno de los dos. Dentro de la casa, la ligera humedad pegajosa de mi visita anterior había sido reemplazada por una curiosa falta de aire, tensa. Había usado mi llave para admitirnos, pero no estaba seguro de si Cady ya se había ido o no, y Clarisa y yo fuimos de habitación en habitación llamándola, Clarisa más fuerte que yo. Aline permaneció entre las botas de agua y las astas del vestíbulo de entrada, lejos de casa, y pensando en sus propias cosas. No hubo respuesta en ninguna parte. Fui a la puerta de lo que sabía que era la habitación de Cady y golpeé suavemente. Cuando tampoco hubo respuesta allí, probé suavemente la manija. Pensé que la puerta podría estar cerrada con llave, pero no lo estaba. Dentro había un pequeño dormitorio desocupado. El mobiliario era muy escaso. Había varias pequeñas declaraciones enmarcadas en las paredes, tales como «me inclino ante ti» y «nada más que rendición», y quién sabe todo, sin signo de interrogación, Clarisa seguía llamando de habitación en habitación. No quise responderle, sino que fui tras ella de media puntilla. Pensé que podíamos concluir que estábamos solos. Cady debía haberse marchado hacía algún tiempo. El polvo se estaba sentando por todas partes, incluso en ese lugar remoto. La luz del sol lo hacía parecer un pelaje invasor. Clarisa parecía impávida e impávida. Es un mundo perdido y yo soy la reina, dijo. Es cierto que las viejas botas de agua grises y las cestas de mimbre para peces con muchas de las varillas rotas y las costosas armas para acechar alineadas en bastidores son inigualables para sugerir la pérdida, pasada, presente y futura. Incluso los cuadros eran todos de muerte y de ayer, ciervos exageradamente viriles, antes del disparo certero,
plumas anormalmente brillantes antes de la batida, hombres y antepasados con boinas delante, detrás y alrededor de las reses ornamentalmente apiladas, con la bandera del león de Escocia clavada en la cima. Cuando llegamos al vestíbulo, noté que Aline se estremecía bajo la luz del sol. Yo mismo nunca había estado en la casa antes sin Cady. En la práctica ella había sido responsable de todo lo que sucedía allí. Ahora yo era responsable, y mientras siguiera vivo. «Pintaremos todo de blanco y pondremos una piscina», gritó Clarisa alegremente. «Aline puede tener la habitación de la torre». «No sabía que había una torre», dije. «Casi una torre», dijo Clarisa. «¿Hay algo en la habitación?», pregunté. «Solo esas cosas que van en las cabezas. Están por todas las paredes y el suelo». Ante eso, Aline realmente dio un pequeño grito. Quizás estaba pensando en cosas en paredes y suelos en África. «No pasa nada», dijo Clarisa yendo hacia ella. «Las tiraremos todas, te lo prometo. Nunca te pido que hagas nada que yo no haga o no haría». Pero, fuera lo que fuera que estuviera mal, Aline no se consoló. «Mire», gritó, y señaló a través de una de las ventanas del vestíbulo, todas ellas obstruidas por pájaros disecados en cúpulas de cristal, enormes y polvorientas. «¿Qué has visto esta vez?», preguntó Clarisa, como si hablara a una niña amada aunque agotadora. En ese momento se me ocurrió que Clarisa trataba regularmente a Aline como mi madre me había tratado a mí. La mano de Aline cayó lentamente a su costado y su cabeza comenzó a inclinarse. «Es solo el coche», dijo Clarisa. «Nuestro coche. Lo has estado conduciendo tú misma». Me había situado rápida pero silenciosamente detrás de ellas dos. Admito que yo tampoco podía ver nada más que el coche y, por supuesto, toda Escocia. Rara vez hablaba directamente con Aline, pero ahora era el momento. «¿Qué era?», pregunté tan compasivamente como pude. «¿Qué viste?». Pero Aline había comenzado a llorar, como ya había observado que hacía a menudo. Lloraba sin ruido ni ningún movimiento especial. Las lágrimas simplemente fluían como nieve derritiéndose, como lo hacen en la naturaleza, aunque con menos frecuencia en la bolsa. «No era nada», dijo Clarisa. «Aline a menudo no ve nada, ¿verdad, Aline?». Sacó su propio pañuelo y comenzó a secar la cara de Aline y a abrazarla con fuerza. El pañuelo era de un enorme cofre de objetos que nos regaló como presente de bodas la abuela de Clarisa, por parte de madre, que era una inválida que vivía en Dominica. El abuelo de Clarisa había muerto a tiros años antes a manos de unos ladrones a los que había interrumpido. «Ahora», dijo Clarisa después de unos momentos de tierna tranquilidad. «Sonríe, por favor. Así está mejor. Vamos a ser felices aquí, todos y cada uno. Recuerda. Felices». Supongo que estaba razonablemente ansioso, pero me resultaba difícil ver cómo iba a conseguirlo. No era, como debo dejar claro en justicia, a ella que normalmente yo fuera infeliz con Clarisa. Era demasiado hermosa y original para que esa fuera la palabra en ningún momento. El problema inmediato era simplemente la propia Pollaporra, la más onerosa y la más fútil de las casas, tan fútil como para ser siniestra, incluso aparte de sus asociaciones, en lo que a mí respecta. No podía imaginar ningún abrillantamiento efectivo, ni siquiera por medio de maquillaje y disfraz. Una piscina, una discoteca, una sauna, una suite de blackjack. Para mí, Pollaporra era una piedra de molino de la que nunca podría deshacerme. No podía creer que los inquilinos modernos se quedaran allí por mucho tiempo o que al final nos dieran beneficios. A pesar de todas las redes de pesca y trineos para cadáveres de caza en cada habitación, dudaba que el deporte accesible fuera lo suficientemente bueno como para ser comercializado en términos contemporáneos. Tampoco me había embarcado con Clarisa para que nos instaláramos en el lugar nosotros mismos. Cuando puedo alejarme del trabajo, quiero un lugar reparador. Sobre Pollaporra, hice la pregunta que todas las parejas casadas hacen cuando se ven libres de deberes y tareas. ¿Qué haríamos todo el día? No había nada. «Nunca me he sentido tan libre y dichosa», dijo Clarisa más tarde esa noche, exagerando característica pero encantadoramente. Estaba desempeñando el papel principal en la preparación de una cena bastante elaborada para nosotros a base de latas y paquetes. En el piso, Aline normalmente comía en su bonita sala de estar, pero aquí comería con nosotros. Clarisa le ataría una servilleta de encaje alrededor del cuello y amontonaría en su plato las primeras opciones,
y le pasaría dátil tras dátil en un pincho. Se supone que los empleados son más felices cuando se les trata de esa manera, aunque poca gente piensa que sea verdad, y pocos empleados. Allanaremos el tejado y pondremos colchonetas, dijo Clarisa, mientras Aline mascaba con ambos ojos en su plato, y yo me limitaba a cautelosos mordiscos por el borde de unos rognons turbigo, enlatados pero revigorizados. Los platos en pollaporra representaban a escoceses famosos como Sonny Bean y Robert Knox, que empleaba a Burke y Hare, los ladrones de cadáveres. El señor juez Leith, que despreciaba el derecho penal, nunca había estado por encima de tales retratos, como sabemos, ni había sido el único jurista deportista de la familia, ni mucho menos. Creo que para hacer eso tendríamos que reconstruir la casa, comenté. Intenta no poner dificultades todo el tiempo. Déjate llevar, Brodick. Rara vez es una buena idea, según mi experiencia, y especialmente no en Escocia, pero por supuesto podía ver lo que Clarisa quería decir. No había razón por la que no debiéramos hacer del viaje unas vacaciones lo más posible. Sería algo perfectamente sensato de hacer. Si Clarisa era capaz de divertirse en Pollaporra, yo era la última persona con derecho a interponerme en su camino. Podríamos construir un cenador, gazebos, dije, aunque podía sentir mi corazón hundirse mientras hablaba. Aline, con la boca llena de ciruelas pasas, ese día, volvió la cabeza hacia mí. No sabía lo que era un cenador. Una especie de pabellón de verano, explicó Clarisa, con cojines y vistas. Sería encantador, tantas cosas que mirar. Nunca antes había visto a Clarisa tan cándida, en el mejor sentido, por supuesto. Me di cuenta de que esta podría ser una Clarisa más real que la otra. Tendría que considerar dónde me situaba yo mismo sobre eso. Por otro lado, Pollaporra, en lugar de sacar a la luz por fin a la mujer real, podría estar actuando sobre ella por contrarios, y haber activado su perversidad sin ningún fin constructivo en última instancia. Ciertamente también había oído hablar de eso, y en mi tiempo lo había visto en acción entre amigos. No quiero mirar, dijo Aline, expulsando huesos de ciruela en las cucharas. Mañana querrás. Te sentirás bastante diferente. Vamos a ahuyentar a todas las banshees lejos, muy lejos. Estoy seguro de que Aline tampoco sabía lo que era una banshee, pero el significado general de Clarisa estaba claro, y la palabra tiene un sonido africano, autoexplicativo en sí misma, cuando uno se para a pensarlo. Las palabras para cosas así son aterradoras en sí mismas en todo el mundo. Solo Clarisa, que no creía en nada que no pudiera ver o imaginar, estaba completamente imperturbable. Estoy seguro de que eso debe haber jugado su papel en la riña que tuvimos en nuestra habitación esa noche. Había pequeñas habitaciones individuales, por supuesto, varias de ellas. También había dormitorios bajos para sirvientes personales y auxiliares de casa. Todas las habitaciones para 2 personas tenían camas dobles escocesas. Clarisa y yo tuvimos que trabajar en silencio haciendo una de esas camas con sábanas que habíamos traído con nosotros. Las mantas habríamos tenido que encontrarlas en cajones y aceptarlas tal cual, pero en una noche así eran innecesarias. Aline, cuando no estaba con Clarisa, siempre dormía en un saco de rayas, que esa noche debía ser demasiado caluroso. Todo, en todas partes, era demasiado caluroso. Eso también contribuyó, como siempre lo hace. Miren América Latina. Admito que durante toda la noche no había respondido muy afirmativamente a la secuencia de sugerencias de Clarisa para animar la propiedad y también, según ella, aumentar su valor de mercado, el cual, de hecho, no puede ser alto tal como estaban y están las cosas. Podía ver por mí mismo cómo la estaba llevando primero al desánimo, luego a la irritación. Puedo verlo ahora demasiado bien. Estaba consternado por lo que estaba sucediendo, pero había tan poco que pudiera ofrecer concienzudamente a modo de aliento. Todo lo que deseaba hacer con Pollaporra era remendar algún arreglo para cumplir con mis obligaciones mínimas como usufructuario vitalicio y luego, si fuera posible, no volver a poner los ojos en el lugar nunca más. Una razón por la que estaba abatido era la dificultad de lograr incluso un programa tan básico como ese. Me atrevo a decir que las ideas descabelladas de Clarisa serían en realidad más simples de realizar y concebiblemente también más baratas al final. Pero hay algo más que la razón que me abate en Pollaporra. Diré que la casa trae a la conciencia el conflicto entre mi herencia, geraditamento y mi identidad. Escocia misma es una tierra que hago bien en evitar.
Muchos de nosotros tenemos grandes áreas de peligro que otros encuentran meramente encantadoras. No hubo una riña abierta hasta que Clarisa y yo subimos. Una razón fue que después de lavar los platos, Aline había entrado en la sala de estar sin decir palabra para unirse a nosotros. No me sorprendió que no deseara estar sola, ni que se mostrara reacia a jugar un juego llamado Contango, del que Clarisa era muy aficionada y que se remontaba a sus días con Jack, aunque Jack siempre había ganado, a veces mientras echaba un vistazo a papeles de negocios simultáneamente, como yo mismo había observado. Tanto Clarisa como Aline llevaban pantalones de tartán, aunque no el mismo tartán. Cudi siempre me había dicho que no había tartán Late. Nunca he buscado saber si eso es cierto o no. Tan pronto como estuvimos en la cama, Clarisa se tumbó boca abajo, imprimiendo humedad en la almohada con su frente, y silenciosamente se dispuso a atacarme, yendo mucho más allá de las posibilidades y deficiencias de Pollaporra. Cualquier hombre moderno, tendría alguna idea de lo que se dijo. Importan los detalles. No ofrecí ningún argumento. En Pollaporra le hablé lo menos que pude. ¿Qué puede lograr el argumento en cualquier lugar? Podría haber sido un momento para mí de establecer al menos un dominio temporal por un medio u otro, pero Pollaporra lo impidió, incluso si soy el hombre para hacerlo en algún momento. Intenté recordar a Julie, pero por supuesto las circunstancias la dejaban enteramente irreal para mí, junto con todo lo demás. Y por la mañana las cosas no estaban mejor. No sé cuánto había logrado dormir cada uno de nosotros. Para bien o para mal, nos habíamos quedado en silencio en el calor hacía mucho tiempo. Al final, oía las aves marinas chillar y gritar al amanecer. Clarisa se puso algunas prendas mientras yo yacía en silencio en la cama, y luego me dijo que como no había nada que pudiera hacer en la casa, se marchaba de inmediato. Debería dejar a Aline, pero la necesito. Lo entiendo perfectamente, dije. Te aconsejé que no vinieras en primer lugar. Iré a ver a Mason e intentaré arreglar con él un cuidador. No me llevará más de un día o dos. Primero necesitarás cambiar el lugar por completo. Eres débil y terco. A veces ven las cosas de manera diferente en Escocia. Bajaré tan pronto como pueda. Podría tener que alquilar un coche hasta alguna estación, porque no creía que Mason tuviera uno, o nadie más en su pequeña comunidad. Eso era una nimiedad comparativamente. No hay prisa. Usaré el tiempo para decidir qué hacer para mejor. Estaba peinando su mata de pelo, encantadora como la gavilla de Ceres. El peine regalo del Aga Khan era de ébano. El aire olía a sal caliente. Supongo que debería haberle pedido perdón por Pollaporra y por mí, y haber vuelto a Londres con ella o a cualquier otro lugar. Realmente no lo pensé. Había que resolverlo de Pollaporra si era posible. Podría no volver nunca allí. En pocos momentos, Clarisa y yo estábamos juntos en el vestíbulo, la única habitación alta, y vi a Aline de pie en silencio junto a la puerta exterior, como si hubiera estado de pie toda la noche. Y la puerta estaba ligeramente abierta. Aline llevaba pantalones diferentes, y Clarisa también. No me molestaré en empaquetar la comida, puedes quedártela toda. No te vayas sin desayunar, dije. Los caminos bacheados te marearán. El desayuno me marearía, dijo Clarisa. Clarisa llevaba muy poca ropa consigo. Todo lo que tenía estaba en la bolsa de viaje de avión que agarraba. No sé sobre Aline. Debía tener algo. No puedo recordarlo. No sé cuándo nos volveremos a ver, dijo Clarisa. En 2 o 3 días, dije. 4 como máximo. Ya que había decidido quedarme, tenía que parecer tranquilo. Puede que vaya a quedarme con Naomi. Quiero pensar las cosas. Llevaba la más ligera de las blusas, poco más que una niebla. Era exquisita más allá de toda descripción. De repente, noté que las lágrimas corrían de nuevo silenciosamente por el rostro de Aline. O puede que vaya a otro lugar, dijo Clarisa, y salió, con su ligero pero distintivo tambaleo. En lugar de seguirla inmediatamente, como siempre hacía, Aline de hecho dio 2 pasos en mi dirección. Me miró como un querubín rococó. Como no podía besar a Clarisa, besé ligeramente los labios húmedos de Aline y ella me besó a mí. Me di la vuelta para no ver el coche partir realmente, aunque nada podía evitar que lo oyera.
Sobre qué había sido realmente la riña. Podía conjeturar y adivinar, pero no lo sabía. Dudaba mucho que Clarisa lo supiera. Uno solo podía estar seguro de que ella se explicaría a sí misma, por así decirlo a un tercero, de una manera totalmente diferente a la mía. Bien podríamos pertenecer a especies zoológicas diferentes, como en el cuento de Ray Bradbury. La riña era probablemente solo una cuestión de que Clarisa era una mujer y yo un hombre. Más que nada, las riñas entre los sexos no tienen un origen más preciso. Indirectamente muchas otras riñas también. Creo que estuve de pie algún tiempo de espaldas a la puerta abierta y de cara al cuadro de un viejo sirviente de casa, Gilly, con un tam o shanter, con animales muertos casi hasta las rodillas. Nos lo habían regalado los Shepstone. Se titulaba Coronach, lamento fúnebre, en letras rusquinianas sombríamente mal aplicadas. Finalmente me di la vuelta y a través de la puerta abierta vi lo que Aline pudo haber visto. La vieja bruja, Old Carlin, avanzaba por el camino de entrada con intención de entrar. Camino de entrada, tengo que llamarlo. Era una gran área de nada descolorida sobre la cual se paraban los coches y antes de ellos los caballos, pero poco crecía, a pesar de la falta de desbroce. Huelga decir que la mujer no se acercaba directamente. Anteriormente la había visto solo cuando había estado confinada a los límites de una escalera, aunque ancha, un rellano y más tarde un ascensor. Si ahora hubiera venido directamente hacia mí, podría haber tenido una fracción de segundo para ver su rostro. Me di cuenta de eso con toda claridad al instante. Salté hacia adelante, cerré la puerta de golpe. La gran llave era difícil de girar en la gran cerradura, así que corrí primero los 4 cerrojos oxidados. Absurdamente había una cadena también, y después de haber lidiado con la cerradura rígida, la puse. Luego corrí por la casa echando otros cerrojos, asegurándome de que todas las demás cerraduras estuvieran seguras, cerrando todas las ventanas y aberturas posibles, en esa mañana temprano, ya muy calurosa. Es asombroso cuánta comida almacenó Clarisa. Ella era, o es, siempre generosa. Estoy seguro de que he dejado eso claro. Tampoco, por supuesto, necesita uno tanta comida, o al menos no la desea, con este calor intenso. Ni tampoco se ha secado aún el pozo. Cady se negó a mostrarme el pozo, diciendo que la llave estaba perdida. Todavía no he visto ninguna de las dos cosas. Hay poco más que hacer que escribir esta clara explicación de todo lo que me ha sucedido desde la desgracia del nacimiento. Aquel que haya corrido mejor suerte, y sin engañarse a sí mismo, que lance su rebuzno. No es que me haya rendido. Ahí radica el punto. Pollaporra no tiene teléfono, ni podría tenerlo jamás, en espera de la extinción del Estado. Pero tarde o temprano, alguien podría notar que no estoy allí. Los marines pueden descender de los helicópteros todavía. Clarisa bien podría pensárselo mejor. Las mujeres comúnmente lo hacen, cuando se las deja solas. Ella ama Pollaporra, y bien puede idear un medio de arrebatarme mi usufructo vitalicio, y bienvenido sea. No sé dónde entraría Aline en esa hipótesis. Posiblemente cometí un error al no escribir a Mason que venía, pero dudo que en tales asuntos personales su escala de tiempo sea más corta que meses. De vez en cuando veo a la mujer en una ventana u otra, aunque no atisbando, lo cual, como se habrá deducido, está lejos de ser su política. Al menos 2 veces, sin embargo, ha sido en una ventana de arriba. En ambas ocasiones cuando estaba a punto de desvestirme por alguna razón, no necesariamente el sueño, del cual tengo poco. En esos momentos, su cabeza viscosa y lustrosa, siempre sin rostro, golpeteará, tip-tap, bruscamente contra los gruesos barrotes del acristalamiento. La indelicadeza, como Jack podría decir, me pregunto cómo lo diría Cady, me puso en camino de una dura reflexión. Mientras me mantenga atrincherado, ella no puede lograr nada. Mason parecía bastante seguro de eso y yo lo acepto. Pero, ¿qué pretende hacerme la mujer? Cuando se me apareció antes, mi pobre madre falleció pronto. Cuando se me apareció por segunda vez mi querida Julie, se desvaneció de mi vida. No debe darse por sentado que uno de estos destinos precisos está reservado para mí. Ni siquiera estoy enfermo o débil. Puede haber un cierto margen de maniobra, aunque no puedo prever ningún detalle.
Más a menudo veo a la mujer en las esquinas de lo que solía ser el césped y el jardín, aunque nunca en mi tiempo. Se encuentra en la parte trasera de la casa, y muy abajo yace el lago. A veces también la criatura se posa en los ornamentos y muros rotos, como un duende. Se dice que tales levitaciones no son infrecuentes en las partes más remotas de Escocia. Una vez creí vislumbrarla en lo alto de un arbusto, como harapos sucios en un vendaval. No es que hasta ahora haya habido ningún vendaval, ni siquiera viento. La total quietud silenciosa es una de las peores cosas. Si muero de calor y desoxigenación será una solución. Sí, es una batalla con fuerzas poderosas y desconocidas la que tengo entre manos. Pero ¿qué les puede pasar a todos ellos para enterrar a la vieja bruja de noche, como se aventura a preguntar Sir Walter, en el anticuario, si no recuerdo mal?